Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Para mí es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes y esta tarde pues estamos avanzando más en lo que son las charlas educativas. La vez pasada disfrutamos bastante del tema acerca de los comentarios y ahora mismo vamos a introducirnos en un tema que es súper importante y que está teniendo gran relevancia con lo que está aconteciendo en la iglesia a nivel mundial. Y así es que para mí es un honor y aprecio bastante que nuestros hermanos se hayan podido conectar con nosotros esta tarde para tomar un poco de la sabiduría que el Señor les ha dado, especialmente en el tema de la consejería y el pastorado. Así es que quiero comenzar presentándoles a nuestros invitados de esta tarde y voy a darles unos minutos también para que ellos puedan hablarnos un poquito más de cuál es el ministerio que están desarrollando, dónde es que están pastoreando. Y así es que comenzamos en este espacio con Quique Torres. ¿Qué hay, Quique? ¿Cómo estás? Mi querido Charlie, feliz de estar contigo una vez más. Hasta que me hiciste caso y me invitaste por fin ya a esto. No, gracias por el espacio y siempre agradecido con Logos por invertir en generar estas conversaciones en pro de edificar el reino y de animar a pastores y sobre todo el cómo esta gran herramienta que es Logos puede servir en el día a día del ministerio real de consiervos, ¿no? Cuéntanos un poquito dónde estás pastoreando. Yo estoy pastoreando en la iglesia Horizonte Querétaro y recientemente en la carpa que estamos plantando aquí al poniente de la ciudad. Pastor Gadiel es parte del equipo de la iglesia local acá en Horizonte Querétaro en la tema de consejería, lidera el centro de consejería y el tema de consejería prematrimonial. Para eso para mí era importante que formaba parte de esta conversación porque si alguien está mucho en el día a día de la iglesia local en consejería era él. Y estamos aquí en Querétaro, México, al centro del país, para los que no nos escuchan en otros lares hispanos donde Faith Life tiene un impacto importante. Querétaro estamos en el mero centro del país y felices de estar acá sirviendo en Horizonte Querétaro, sumado a que lideramos la coalición de consejería bíblica y lo que es la conferencia cada noviembre con tu consejo, donde tenemos el gozo de entrenar a cerca de 280 iglesias distintas en el uso de la consejería bíblica como una herramienta en el discipulado y en la vida de la iglesia, ¿no? Fantástico, muchas gracias. Pues sí, te llegó tu espacio en la agenda, compañero. Estábamos ahí en la lista de espera y se te hizo esta Es, tarde. Gracias por estar aquí, Quique. Tengo también aquí a Marcial Magadán. Marcial, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? Pues obviamente muy contento y gozoso por la oportunidad que me das de también participar en estas pláticas junto con Quique, junto con Gadi, la verdad, amigos de corazón y personas que han sido de mucha bendición. Así que muy bien, aquí en las tierras calurosas yucatecas, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Marcial. No, de verdad que muchas gracias por tomar este tiempo y bendecirnos con tu presencia. nada más Gadiel para Arriaga, mi ¿cómo Charlie, estás? nada porque Marcial es nuevo en esto, pero y a veces peca de humilde, pero Marcial es realmente una de las voces más educadas en el sureste del país en el tema de consejería bíblica. No solamente es una de las voces principales en el tema de la tribu en la que él pertenece por aquellos lares, sino con un deseo en prepararse y en equiparse y en verdaderamente ver la palabra en el día a día, ayudar a la gente. Así que no solamente pastorea en Yucatán, pero sino verdaderamente es una de las voces que espero por fin ya me atienda y se certifique para ser uno de los primeros camada de mexicanos certificados en ACBC junto conmigo. Estamos orando ahí los que estamos ya certificados por esta generación, que junto con él, Alberto Pando del norte del país, Gadiel aquí en el centro y otros pastores estén avanzando hacia una certificación en consejería con esta organismo internacional que me encanta, valida y ordena un saludable ejercicio del uso de la Biblia en la consejería. Amén, completamente cierto. Sí, tengo el gusto de conocer ya a Marcial por varios tiempo y de verdad que el Señor te lo permita, Marcial. Va a ser súper valioso para la iglesia en México tener personas capacitadas como tú. Así es que Gracias, échale gracias ganas. por la invitación y saludos, como decía Quique, bueno, pensé que hoy iba a venir de la parte de dónde estamos pastoreando, pero gracias al Señor estamos sirviendo ya hace un tiempo en lo que es la segunda iglesia presbiteriana de aquí de Yucatán, con muchos retos, con muchos retos por delante, pero que para la gloria del Señor Dios ha provisto de personas, de herramientas, como logos y como ustedes mismos, con los que Dios nos ha permitido seguir creciendo, sirviéndole y disfrutando precisamente de haber sido llamados para Él. Así que también por parte aquí de la iglesia, un saludo a todos
y qué bendición estar aquí. Gracias, Marcial. Y tenemos aquí también a Gadiel Arriaga. ¿Cómo estás, Gadiel? Qué bueno saludarte. Gracias, Charlie, gracias por la invitación, gracias por permitirme estar con ustedes compartiendo un poquito acerca de lo que Dios nos ha regalado acá en la iglesia en Querétaro y particularmente aquí en Horizonte acerca de lo que es la consejería bíblica. Para mí es un honor estar con ustedes y estar también compartiendo con mi pastor Quique Torres, en una charla como estas. Gracias por la invitación y bueno, actualmente estoy aquí en Horizonte pastoreando el campus de Horizonte Querétaro. Estoy haciendo algunas cosas en consejería prematrimonial, como ya al inicio bien lo comentabas. Dios me ha regalado servir acá a todas las personitas que están buscando prepararse para el matrimonio. Y entre otras cosas que Dios me ha permitido hacer por su voluntad y por su gracia, que es dirigir pues el tema de la alabanza y otras cosas. Pero bueno, ese es un poco de lo que hacemos de este lado y para mí es un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Gadiel, de verdad, por aceptar esta invitación. Para nosotros es muy valioso. Pues bueno, mis queridos hermanos, como han visto quizás ya algunas de nuestras charlas, lo que nosotros hacemos aquí es platicar sobre algún tema en particular. Así es que en cualquier momento que tengan algo que aportar, siéntanse libres de hacerlo, por favor. Entonces, aunque no esté ahí, no les dé la palabra o algo, de verdad, siéntanse libres de expresar todo cuanto tenga para nosotros. No solamente yo, sino todos aquellos que nos están viendo ahora lo van a agradecer bastante. Y a tema de, forma, a manera de examen, quizás esto no cuenta para tu certificación, Marcial, pero danos una definición. ¿Qué sería una definición para ti sencilla acerca de lo que es la consejería bíblica? ¿Qué es la consejería bíblica para ti? Mira, realmente era algo que tenía así como que ya listo porque en la iglesia, antes de pandemia, estábamos desarrollando como un curso de consejería bíblica para la iglesia, ¿no? Y una de esas preguntas fue eso, ¿no? O sea, ¿cómo definimos de manera sencilla la consejería bíblica, ¿no? Porque pues muchos autores están tratando de dar una definición y nosotros como iglesia desarrollamos esta definición. Es la forma de presentar la verdad bíblica que hacia las personas para no solamente presentarse delante de la vida, sino sobre todo delante del Dios viviente, ¿no? O sea, es la forma de presentar las verdades bíblicas para una vida práctica, para que las personas sepan vivir delante de Dios y delante de otros, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más sencillo que pudimos decirle a la iglesia y con lo cual la atrapamos, porque muchos saben de Dios, pero a lo que sé de Dios a nivel vertical, ¿cómo lo bajo a nivel horizontal? Yo creo que ahí fue lo que nos hizo poner esa decisión muy sencilla, pero que nos resultó muy bien. Fantástico, muy bien, muchas gracias. Pues después de haber tenido esta tan sencilla y práctica definición de lo que es la consejería bíblica, entremos un poco en la materia. Así es que quiero preguntarte, Quique, en tu experiencia pastoreando, en tu experiencia preparándote en la consejería bíblica, quizás podrías hablarnos un poquito de cómo es que tú perfilaste, cómo es que definiste ir hacia el tema de la consejería bíblica, pero en qué prioridad, desde tu punto de vista, debería estar para un ministro el ministerio o la labor de hacer consejería bíblica en la iglesia. Creo que es una pregunta medular, mi querido Charlie, y creo que mucho va en cómo Dios providencialmente me movió hacia eso. Yo tengo el lujo de haber sido formado en Cristo en una iglesia que me enseñó a amar la palabra y a exponer la palabra desde un púlpito. Sin embargo, estaba yo discapacitado para ministrarla bajo el púlpito. En mi formato, como el de muchas iglesias, consejería se resume a escuchar a la persona, orar por la persona, mandarle que escuche un sermón o que escuche, repito, una serie o que haga su devocional y que casi eso es, que ya no peque, pues. Y la realidad es de que pues, yo me encontraba corto y limitado en este tema hasta que así que en ese tema yo soy fruto de consejería en mi primer año en ministerio pastoral, que yo estaba en el carril de destruir pues mi familia y por ende el ministerio. Coincido con un pastor que se volvería quien me invitaría a este elemento de consejería y me habla de esta rara idea en la que pastores son aconsejados y tienen a alguien sobre su vida y traen su vida a la luz y yo así que le pedí ayuda, Dios me dio gracia delante de él y caminó con nosotros algo. Yo no sabía que era consejería bíblica, para mí era un pastor ayudando a otro pastor. Y a los meses me dijo, ¿sabes qué? Necesito que te equipes porque el próximo año que vengas a la conferencia
quiero que me acompañes a conocer a un loco como tú, me dijo. Y ese loco se llamaría Steve Byers, que es pastor en la iglesia Faith en Indiana, y una de las voces más honorables en el tema de la consejería bíblica en el momento. Y para mí escucharle enseñar a Steve era como, yo veo, todos tenemos estas prédicas o estas conferencias en las que parece que le ponen nombre y apellido a algo que tú sabes que debía de existir. Y para mí esta cultura de la iglesia no siendo pastorcéntrica en su búsqueda de ayuda, sino esta iglesia viviendo los unos a los otros de la Biblia, en el que Romanos nos dice, amados hermanos, yo sé que están llenos de bondad y de todo conocimiento, de modo que puedan aconsejarse los unos a los otros. Más adelante dice, llevar las cargas los unos a los otros, confesarse sus pecados los unos a los otros. Si alguno fuera sorprendido de alguna falla, restáurenle. Entonces, y la verdad que yo veía que por lo menos en mi iglesia local que estábamos discapacitados para eso. En la iglesia latinoamericana no sabe restaurar, no sabe caminar con el caído, no sabe generar una cultura en el liderazgo en el que haya este elemento de venir a la luz y ser amados y discipulados en el tema. Entonces cuando yo empiezo a orar por esto y empiezo a prepararme con esto y en esta oración, la clásica, ¿no? De Señor, esto necesita Latinoamérica. Después me dará cuenta que ya había habido esfuerzos muy puntuales y aislados de hombres fieles que temían al Señor queriendo implementar esto con entrenamientos en puntuales áreas muy focalizadas. Y lo que Dios nos dio fue una gracia de poder ser este Nick Fury, de poder como convocar a las mejores voces y armar este movimiento que hoy centraliza cada noviembre las voces más respetadas de consejería bíblica en el mundo hispano, más muchas en el elemento americano, para el entrenar a las iglesias en el cómo conectar lo que Dios dice con lo que permite en la vida de la persona, ¿no? Y cuando esto engrana, ya es mucho más fácil que esto camine. Y para mí, repito, es un deleite el poder decir, no entre esto académicamente, o sea, no, a diferencia de muchos colegas que entre estudiar psicología, pues encontraban consejería bíblica como una opción de ayuda. Para mí fue un elemento de encontrarme en un tema de esto ha bendecido mi vida, ha bendecido mi matrimonio, y creo que la iglesia está llamada a abrazar esto. Y ha sido refrescante ver a pastores que en el fondo sabían que la iglesia no podía girar alrededor de ellos, que ellos no tenían ni el llamado ni la capacidad. Es más, Jethro se lo dice a Moisés, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Tú no puedes hacerte esto todo solo y vas a tronarte tú y tronar al pueblo. Entonces, verdaderamente es un regalo el poder servir en este traer a la mesa y usar la influencia que nos ha dado Dios para poder decir, hay una manera bíblica de hacer iglesia, de ofrecer ayuda a la iglesia local, y mi parte favorita de la consejería, de hacer evangelismo, porque la realidad es que la consejería se vuelve una herramienta evangelística poderosa en mano de la iglesia, en el que la gente que no iría a un auditorio o a un templo, pues sí iría a pedir ayuda gratis y a recibir consejo y a recibir ser escuchados, y eventualmente Dios hace una obra y terminan conectados al cuerpo de Cristo. Entonces es un poquito el cómo terminamos y estamos comprometidos con este desafío de lo que significa ser esta iglesia casa muestra, en el que otros ministerios puedan venir y ver cómo camina una iglesia que no tiene un departamento de consejería, sino que es una iglesia que consejería bíblica forma parte de su ADN, de lo que aquí le llamamos el M&M, el ministerio mutuo. Consejería bíblica forma parte importante que complementa la dinámica de grupos pequeños o grupos de comunidad, ¿no? Ya, está por demás entonces decir que definitivamente el ministerio, la labor de la consejería en la iglesia, pues debería ser fundamental, ¿no? Y debería aparecer en cada una de las iglesias locales que el Señor levanta, ¿no? Al menos es lo que... La realidad, mi Charlie, es de que al igual que ministerios para eclesiásticos, el psicología tiene su lugar porque la iglesia dejó de hacer lo que tiene que hacer. Terapeutas tienen su lugar porque la iglesia dejó de hacer lo que tiene que hacer. La iglesia está diseñada de ser por Dios este lugar en el que es ese oasis de verdad, de escucha, de un proceso, de un caminar, de una verdad que salva. Entonces, sí, y a nivel pastoral, creo que para terminar, creo que dejé incluso mi respuesta a tu pregunta increíble, fue el elemento de, creo, y mi tristeza va a que muchos pastores no abrazan consejería porque es trabajo. O sea, y verdaderamente significa invertir tiempo y caminar con personas y dedicar horas de tu vida en esencia lo que Dios nos llamó a hacer, apacienta mis ovejas. Y no nada más es un rollo de alimentar desde un púlpito, es asegurar un cuidado y un acompañamiento y un monitorear su estado. Y eso no pasa nada más desde un púlpito y una silla, sino es por medio de un discipulado, que repito, consejería bíblica es otra excusa más para discipular personas. Y de hecho, Charlie, si me permites compartir Claro. un poquito lo que dice Quique. Por ejemplo, algo que a mí me sirvió, yo
mi primer acercamiento teológico, antes que yo estudiara los 4 años de seminario y todo esto, que al menos para los que nos están viendo por parte de la iglesia presbiteriana saben que, y siempre es un asunto aquí con Quique, para el pastor presbiteriano el celo de la formación teológica es altísimo. Son 4 años en seminario, más un montón de exámenes, más la ordenación, más... Entonces, es muy interesante que como que a veces se le pone mucho énfasis en el conocimiento de la teología, ¿no? De definir quién es Dios, quién es Jesús, quién es el hombre, qué es el Espíritu Santo, qué es la iglesia, qué son los últimos tiempos, o sea, definir todo esto y ser alguien como que, pues, muy bueno en tema de teología. Pero si lo cierto es que si todo esto que sabes no lo puedes bajar a una charla 1 a 1 para que la gente sepa lo que Dios quiere de ellos y lo viva de manera práctica, o sea, la verdad puede ser un máster. Y de hecho, en ese ámbito, yo empecé, bueno, un amigo empezó a compartir la charla, decir, ¿sabes qué? Cuida que no seas teólogo de balcón. Porque el teólogo de balcón es aquel que te puede hablar de un montón de temas de teología, rudos, fuertes. Pero si lo que tú sabes de Dios no se lo puedes presentar a la gente para que ésta la viva de manera práctica en todas las áreas de su vida, como dice Quique, no solamente desde un púlpito, sino en una charla en un café, en una llamada por teléfono, yendo, caminando, haciendo ejercicios, lo que sea, estás en un grave problema. Y para mí, la consejería bíblica fue eso. Una de las labores que he hecho con más tiempo antes de ser ordenado como pastor es dar consejería bíblica, porque primero aquí en el seminario que tenemos aquí en Yucatán está el diplomado en consejería bíblica, que son 2 años. Y aquí en Yucatán, por ejemplo, la consejería bíblica está presente hace más de 20 años, porque un pastor se fue a estudiar la maestría a Westminster, entonces bajó toda la batería de consejería y entonces la metió como diplomado en el seminario, y fácil han salido más de 20 generaciones que a fin de cuentas salen y dicen, estuvo padrísimo el diplomado, qué increíble, fue algo maravilloso para mi vida, pero... Entonces, bueno, cuando yo voy a track 1 y track 2, o sea, podemos ver la diferencia de que, ok, está bien padre que lo sepas, pero ¿cómo lo bajas? Porque a fin de cuentas no hay más padre, no hay cosa más padre que ver a la gente, de llevar la escritura y ver hasta cuando se le abren los ojos, ¿no? Que, oh, sí, oye, he leído esto toda mi vida, pero no lo había visto así. Pues es que para eso es la palabra de Dios, para transformarte, cambiarte, instruirte, dirigirte, aconsejarte y mostrarte cómo debes de vivir. Así que el ministerio, empezando con los pastores, no debe ser como así nada más como algo que cargues, ¿no? Así como un elemento más aparte de tu equipo, sino debe ser parte integral de tu formación para que no solamente lo enseñes desde un púlpito, sino en el día a día puedas acompañar a las personas a conocer más de ese Jesús a quien tú predicas y de quien tú hablas. Así es, muy bien. Oye, Gadiel, nos comentabas al principio que el Señor te da la oportunidad ahora de servir en Horizonte y específicamente con el tema de los matrimonios, bueno, en el área prematrimonial, ¿no? Aquellos que están persiguiendo esta bendición de unir sus vidas en el matrimonio. Y en esa área y en tu tarea como consejero, ¿cuáles tú considerarías, y que seguramente en tu experiencia viendo otras iglesias locales, cuáles tú considerarías que son las carencias y las necesidades actuales en la iglesia, hablando en el tema de consejería? Wow, es una pregunta muy interesante porque justamente al estarlo platicando con otros colegas y con otros ministros de acá de la iglesia, cuando se acerca el track, lo que nosotros hacemos año con año acá y lo que nos ha modelado nuestro pastor Quique, vemos realmente que Dios tuvo mucha misericordia de aquí de Horizonte, porque tuvo a un pastor loco que se fue y se capacitó y que nos descargó todo esto aquí a nosotros como Horizonte. Y yo vengo de otras iglesias, de hecho soy amigo de muchos pastores aquí en Querétaro, y si hay una carencia específica en el tema de consejería, no nada más en el área prematrimonial, sino en general de consejería. Nosotros decimos que potencialmente, pues nosotros somos todos consejeros. En algún momento, tu mamá, tu papá, gente que se te acerca te va a pedir un consejo, y todos nosotros somos consejeros y aconsejamos con la palabra de Dios. Es triste, como bien lo decía Marcial, que muchas veces
solamente se está aconsejando o se dicen las cosas desde un púlpito, pero no hay algo más acá abajo donde nosotros podamos discipular, guiar y acompañar a las personas con la palabra de Dios. ¿Hay una carencia fuerte en las iglesias de esto? Sí, algunos le llaman de otra manera, discipulado, acompañamiento, pero al final estamos aconsejando con la palabra de Dios. Sí hay una carencia fuerte, mi querido Charlie, pero creo que Dios está levantando y está teniendo a bien regalarnos conferencias, está teniendo a bien regalarnos gente que está invirtiendo en todo esto. Ustedes son personas que también están invirtiendo en esto. Luego está haciendo un increíble trabajo al sumar estos temas que a veces son muy poco hablados en muchas iglesias y que no se quieren sacar más allá. ¿Por qué? Porque no hay la intención de discipular o de acompañar a alguien aconsejándole, sino nada más desde un púlpito. Así que Dios nos está regalando el poder servir a más iglesias aquí, impactar a nuestro mismo Querétaro, impactar otras iglesias aquí en todo México. Y justamente, como lo decía también Marcial, es bien padre llegar y ver que la consejería bíblica no nada más es tener conceptos acá en alto y conceptos que podemos enseñar desde un púlpito, sino poderlos bajar a las personas para que esas personas puedan ser guiadas por la palabra de Dios. Así que sí, hay una gran necesidad en muchas iglesias de ser capacitados y de que haya locos como mi pastor, como el Marcial, que se vengan desde otras partes y que se vengan a capacitar para llevar eso a sus iglesias. Definitivamente sí hay una gran necesidad, pero también ante esa gran necesidad Dios está levantando gente que está llevando esto a más y más personas. Right. Y bueno, esta es una pregunta abierta que me viene justo ahora a la mente. Decías, Quique, al principio que algunas disciplinas como la psicología y los terapeutas han tenido cabida porque la iglesia ha dejado de hacer su trabajo. Y bien decía Gadiel ahora, ¿no? Que en un sentido todos somos consejeros porque eso es real, ¿no? O sea, ¿a quién no se le han acercado o a quién no te has muchas veces acercado a buscar un consejo, ¿no? Pero una cosa aquí muy importante que me parece valiosa para los que nos están viendo y primeramente para aprender, ¿qué consejo podrían dar ustedes a las personas? O, ¿qué podrías decir a una persona? Estoy formulando la pregunta en mi cabeza, pero la onda es esta. Mira, se las voy a poner de otro lado. Esta es la pregunta del primo de un amigo. ¿Cómo yo Cuidado, puedo Charlie, no te estar... metas en problema, Charlie. Sí. ¿Cómo yo puedo estar seguro o qué pautas ustedes me podrían marcar a mí de saber que estoy recibiendo un consejo adecuado? Quizás la pregunta es muy ambigua, no sé si se puede usar bien, pero si yo soy el que se está acercando a buscar un consejo en alguien, ¿cómo pueden ustedes ayudarme a saber o a descifrar si está haciendo un consejo sano? ¿Qué debería buscar una persona al momento de buscar consejería? Quieren Marcial, Gadiel y primero y... Sí, ya cierra el máster ahí con broche de oro, ya, ¿no? ya le digo, tienes razón. Ok, creo, justamente ayer tenía una charla con unos aconsejados de consejería prematrimonial. Estamos hablando acerca de la reconciliación, cómo nosotros les equipamos antes, desde ahora ocupan ellos la reconciliación. Y ellos me decían, oye, ¿cuándo es que yo entonces necesito integrar ya a una tercera persona para que pueda ayudarnos en nuestro conflicto? Y me preguntaban eso, las características de esta persona. Y respondiendo a tu pregunta, yo quisiera arrancar con eso. Número 1, acercarte a una persona primeramente que ame a Dios y ojo, que te va a hablar acorde a la palabra de Dios, no nada más te va a escuchar y va a orar por ti, sino que va a poderte dar una dirección. Creo número 1 es esa, acercarte a una persona correcta que ame a Dios. Número 2, el consejo que te va a dar está 100% basado en la palabra de Dios. Va a ser muy puntual en poder decirte qué es lo que la Biblia dice respecto a ese tema que tú llevaste delante de él y te va a acompañar. Creo que esas 3 características son buenas. El que tú puedas buscar una persona que ame a Dios. 2, que te aconseje con su palabra y que no nada más te dé un consejo con la palabra ya, sino que te pueda acompañar en este proceso. Porque parte de la consejería bíblica es eso, el poderlos acompañar. No nada más les dices, mira, esta es tu receta, ¿sabes? Como el doctor.
chútate esto y se acabó. No, la consejería bíblica es un acompañamiento donde nosotros vamos con ellos y les llevamos a Cristo, porque al final nuestra chamba como consejeros es presentar la palabra de Dios y llevarlos, voltear su mirada, ¿sabes? A la cruz, voltear su mirada a Cristo y decirles, mira, la solución no está en mí como pastor, no está en mí como consejero, simplemente te voy a llevar al lugar correcto. Entonces, creo que es una persona adecuada que te aconseje de acuerdo a la palabra de Dios y que te acompañe en el proceso. Sí, yo sumando a la respuesta que dice Gadiel, tal vez habrían como que warnings, o sea, como que advertencias cuando alguien va a responder o va a aconsejar ante la pregunta que tú le estás haciendo. Y digo esto muchas veces porque toda la gente que va a verme, o cuando van, o cuando toca la oficina o piden una cita conmigo, cada vez que se sientan, nos saludamos y todo, y cuando yo oro por ellos, en mi oración siempre digo esto. Fulanito, Charlie, Gadiel, Quique, Dios, no vinieron a escucharme a mí, porque obviamente yo no tengo que darles algo, o sea, o a lo mejor puedo darle muchas ideas, pero ellos vienen a escucharte a ti, así que ayúdanos a escuchar a través de tu palabra. Entonces, algunas cosas que había que tomar en cuenta cuando alguien empieza a aconsejar es, o sea, para darte cuenta que no es un buen consejo. Así que tú a dar tu pregunta, Gadi ya dijo como 3 cosas que hay que tomar en cuenta, 3 cosas que tienes que son como que peligro, ¿no? Cuando alguien empieza diciendo cosas como, yo pienso que, o yo creo que, y la más peligrosa de todas, yo siento que. Porque esas 3 cosas están basadas en ti. Y obviamente nos vamos a meter en un problemón, porque todos tienen diferentes formas de pensar. Todos le atribuyen su sistema de creencias a muchísimas cosas. Y hoy en un mundo que está totalmente guiado, dirigido por las emociones son una de las expresiones más fáciles de la distorsión del pecado en nuestras vidas, porque lo que tú puedes sentir hacer cosas totalmente malas, pero porque las sientes ya estás pensando que eso te valida hacerlo. Entonces, cuando alguien va a decirte, mira, lo que me estás diciendo, vamos a ver lo que Dios dice. Eso es básico. Por eso, también en muchas de las respuestas de consejería que estaban mencionando ahora, cuando dicen todos son consejeros, efectivamente, pero la consejería bíblica parte con autoridad en que el consejo, la voz que vas a recibir, tiene que venir directamente de la Biblia. Porque si no, otra vez, hasta como pastores tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo la verdad soy muy cuidadoso y temor muy reverente, porque tú puedes hablar de tus experiencias, de lo que pasaste, de lo que viviste, de lo que Dios te mostró, y son válidas hasta cierto punto, pero la única voz autorizada para transformar vidas, cambiar corazones y mostrar una dirección correcta de vida es el consejo de Dios. Y en el Salmo 32 es justamente lo que dice. Me encanta que ya después de que la persona habla acerca de su pecado, cuando Dios habla en el versículo 8 es lo que dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Entonces, un buen consejo es no llevarte a tu palabra, sino a llevarlo a su palabra, para que Él sea el que te diga y que te muestre lo que tienes que hacer. Entonces, un buen consejo es cuidar muy bien que la persona que te está aconsejando no empiece así: yo pienso, yo creo, y mucho menos yo siento, sino veamos lo que dice Dios. Muy bien, gracias. Sí, creo que escuchando ahí, Charlie, y ahorita estaba como viendo, digo, yo no soy muy inteligente, entonces requiero como cosas muy concretas para poder aprender, pero creo que hay 4 cosas que hacen o distinguen una consejería bíblica. Es que te apuntan a Cristo por medio de las Escrituras, que te nutren en la palabra. Ahorita tengo mucho la palabra nutren, porque incluso del griego al español es una muy bonita palabra la que se entiende como no nada más dar alimento, sino asegurar un cuidado y un crecimiento que forme un desarrollo. Entonces me gusta la palabra nutren en la palabra. Al aplicarla empiezas a ver, y otros empiezan a ver a Jesús en tu vida, y te integran al cuerpo de Cristo, es decir, no te hacen consejero dependiente. Creo que esos son cuatro elementos que si tu consejería o tu pastor o tu líder de X está apuntando a Cristo por medio de la palabra, te está nutriendo en la palabra, todo lo que significa no nomás impartirla, sino acompañarte, el rollo del cuidado, el modelarte cómo se hace, al aplicarla tú, y esa es la parte que está al lado del aconsejado.
Ahorita que fui a la barbería, hay un chico que Dios me dio el corazón de evangelizar y de hablar del evangelio, y hizo una oración para rendir su vida a Cristo en mi oficina. Y estaba el barbero que nos conocimos ahí juntos, y me dice, le pregunté, oye, ¿has visto a este chico? Y me dice, no, dice, ya no, dice, ¿qué onda? ¿Siguió yendo contigo? Le dije, fue dos veces. Y dice, sí, así es él, dice. Ha probado de todo, pero no se compromete con nada. Y dentro de su perspectiva de barbero, que al igual que un taxista, son terapeutas, ahora sí que seguros de nuestra cultura mexicana, él entendía, dice, es que hay gente que nomás no quiere cambiar, hay gente que nomás no le interesa, y que tú le vas a decir, él dice, tú lo quieres ayudar, pero pierdes tu tiempo. Entonces aquí es la parte de la consejería. Al tú aplicarla, empiezas a ver y otros empiezan a ver a Jesús en tu vida, y te integran al cuerpo de Cristo, repito, de modo que tú puedes seguir siguiendo a Jesús desconectado al consejero, porque él hizo la labor más importante, que es hacerte un discípulo de Jesús, no un dependiente del proceso de consejería. Ujú. Así es, muchísimas gracias. Y la verdad es que, bueno, a todos los que nos están viendo, pues definitivamente este es un tema súper amplio, pero una cosa que he disfrutado yo bastante, no solamente de esta charla, sino del tiempo que nos hemos conocido y particularmente que he conocido aquí, que es no solamente la oportunidad de compartir y crecer en esta área de la consejería, sino también de trabajar juntos en el desarrollo de recursos para poder ir adelante en este tema que, pues como hemos visto hasta ahora, es de gran necesidad y de gran relevancia en la iglesia actual, que creo que siempre lo ha sido, honestamente, pero pues estamos en el marco de lo que vimos ahora. Así es que en este punto, Quique, quiero preguntarte, ¿tú consideras que los recursos que se han producido, específicamente que hemos producido ahí con Logos, consideras que eso realmente sea algo que esté siendo útil para la iglesia como herramienta en el tema de la consejería? Creo que es un buen inicio, Charlie, ya lo hemos hablado tú y yo en el tema de este bien intencionado y importante, porque no es ningún esfuerzo pequeño, importante esfuerzo de Logos y Faith Life por proveer en la mesa de la plataforma Logos recursos en el equipar y el bendecir al cuerpo de Cristo con este primer lanzamiento que hicimos de este como recursos de consulta de consejería por temas, en el que algunas voces importantes, amigas y entrenadas, proveyeron este mapa general del problema, entendimiento bíblico, algunas porciones de ayuda y demás. Y me anima mucho lo que Dios está cocinando en el tema de poder generar cada vez más, lamentablemente en español mucho todavía es traducido, pero poder generar más contenido desde latinos para latinos en el uso de la palabra dentro de nuestros contextos, que no cambian. Al final del día el elemento, lo que cambian son las circunstancias o los casos o las historias, pero la verdad es la misma, y el modo de aplicar mediante un sigamos a Jesús es el mismo, pero en nuestras historias, repito, y los casos que arroja por ejemplo, un estrés postraumático en Estados Unidos es diferente al de México. Allá es un rollo de guerra y de ex soldados y demás. Aquí es gente que fue secuestrada o asaltada o violentada. Entonces, estoy muy animado nomás con el esfuerzo que hay, que tu patronón y todo el ecosistema de líderes de Logos han desarrollado en este primer esfuerzo que hicimos el año pasado de poner en la mesa esta biblioteca de consejería con estos recursos, que aparte me encanta porque no nada más es tus Biblias, como yo lo he enseñado creo que en el video que ustedes tienen yo tengo mis Biblias, yo tengo mis libros de consejería, que muchos están disponibles en Logos, desde Paul Tripp, Elise Fitzpatrick y recursos súper útiles. Y mis notas al final del día de comentarios y de porciones que ahora estoy caminando con personas y demás. Entonces, en lo que hemos hablado que viene, que toda la plataforma que se tiene para estudio, para interactuar, el poder migrar y adaptarla para el elemento de caminar los procesos con Logos. Repito, creo que estamos, diría Jesús, en dolores de parto, y Dios está cocinando algo cada vez más estimulante, pero creo que hoy en español la realidad es que vivimos en tiempos privilegiados, porque yo puedo saber de hermanos con otras lenguas que pagarían un brazo izquierdo por tener lo que hoy se ofrece en el mundo hispano, y lo que Logos ha hecho una labor tan comprometida en poner
a disposición del siervo de Dios mediante la plataforma, ¿no? Ahorita sé cada vez más que es una queja que tú sabías que yo tenía en el tema del rollo móvil, ¿no? Y el rollo tanto en tableta como tu teléfono, o sea, le están invirtiendo en adaptarse no a lo que quieren que el usuario sea, sino a lo que el usuario está haciendo ministerio ya en una era digital, y ustedes están trabajando por poner ya las herramientas, ahora sí que las gemas del infinito en los teléfonos móviles y en las tabletas, ¿no? Sin duda, claro. Gracias, Quique. Una de las cosas que yo quiero aprender esta tarde de ustedes, y esta pregunta especialmente es para Marcial y Gadiel, ¿cómo es que para ustedes, como pastores y consejeros, es de ayuda la herramienta de Logos? ¿Cómo es que ustedes regularmente utilizan esta herramienta y los recursos que tenemos en el ejercicio de su consejería bíblica? Charlie, es muy interesante la pregunta que tú haces. Quiero ponerlo de esta manera. Es como cuando tú manejas un coche. De repente nosotros venimos manejando un bochito y diría por ahí mi pastor Quique, y te subes a un Ferrari, brother. Entonces, hay mucho por descubrir en Logos. La ayuda que da Logos a las consejerías, prácticamente ahí puedes tener tus apuntes, puedes descargar cosas, puedes señalar ciertos textos que de alguna manera a veces como que la misma consejería te los va pidiendo y puedes tomar la idea en el momento, ¿sabes? No tienes que esperar o ir a pedir ciertas cosas o ir a tu biblioteca y demás, sino que la puedes jalar de ahí. En esta parte de poder editar ahí también ciertas cosas, de poder llevar registro de lo que estás viendo con tus aconsejados. Es eso, brother. Si yo te lo puedo definir así, es eso, yo venía manejando bochitos y de repente te subes a un Ferrari y cambia completamente todo. De manera que creo que todavía nos falta mucho por aprender ahí a manejar y encontrarle. Y de verdad, todos los recursos que se pueden encontrar en esta plataforma son increíbles. He tenido la oportunidad de usarlo y de verdad, o sea, todas las bibliotecas, Biblias, todo lo que tienes de biblioteca de libros, y cómo es que puedes organizar todo de una manera espectacular, ayuda y suma mucho, no en esta parte nada más de la consejería, sino también en predicaciones y otras muchas más cosas que puedes hacer. De manera que es una herramienta muy útil, de verdad muy recomendable. Yo tengo un pastor que es súper ultra fan de Logos y que lo usa y lo exprime, pero no te imaginas cuánto. Y siempre nos está invitando a ir más allá. Y Pastor Quique fue quien nos ayudó y nos presentó Logos y siempre está procurando que nosotros tengamos lo mejor. Y Logos, de verdad, es una herramienta muy, muy buena para poder seguir yendo un poquito más allá, seguir capacitándonos y seguir teniendo estos recursos a la mano de una manera muy rápida. Quiero mi Charlie, si me permites, antes de Marcial, porque Marcial está como yo hace unos años, que apenas está pariéndose en los beneficios de sacar el Logos. Y esto es un caso real, y digo, yo sé que por eso igual tú y yo somos muy amigos en este tema de poder disfrutar este cristianismo real, pero digo, tú sabes, acabo de terminar mi manuscrito de mi segundo libro, que tiene que ver con el tema de depresión y ansiedad, y el apéndice es mi listado de versículos que yo dejo a que el aconsejado que batalla con depresión y ansiedad pueda meditar, memorizar, transcribir, aplicar. Y eso literalmente, aquí no sé si se vaya a poder ver en Logos. Tengo mis notas y, por ejemplo, tiene una nota que dice aconsejando con salmos. Todas las porciones que yo uso en salmos solamente para aconsejar. Y repito, tengo mis notas aquí. Al final ya es mucho lo de consejería, donde aparece, por ejemplo, textos contra el adulterio, amargura, angustia, autojusticia y fariseísmo, contra el chisme y murmuración, contra condenación, contra confusión, crítica y acusaciones, depresión, ídolos de aceptación, ídolos de confort, mayordomía del cuerpo, miedo y pánico, medio de situaciones que me superan, misticismo, negligencia, orgullo, pecado sexual, prisa e impaciencia. Entonces, verdaderamente, el que tú tengas esto, o sea, en tu teléfono, no tengas que estar en tu biblioteca de tu oficina o en tu iglesia para poder copy-paste por WhatsApp a tu aconsejado, brother, es algo que diríamos no tiene precio, pero sí tiene porque luego os cuesta, pero verdaderamente no es comparado con el para mí es eso, o sea, yo
uno invierte en algo que te va a ayudar a hacer tu labor mucho más eficaz y más fiel. Entonces, la palabra es fiel, ahí está. El tema de tener a la mano y tener estas carpetas y este contenido para agilizar el tema de ayuda es un activo muy valioso en el ejercicio del ministerio en el día a día, ¿no? Y repito, esto nada más es un ejemplo de los muchos en el tema que ya hemos hablado de los libros, poder copiar las porciones, las meditaciones, las reflexiones que ya Logos ofrece. Entonces, ahora sí, habiendo dado esta nota real de cómo se usa, cortesía de tu amigo Quique para ti, mi Charlie, sin créditos extras. Ahora sí, si quieres escuchar a Marcial cómo él ha hecho sus pininos en el tema de Logos en su ministerio. Sí, definitivamente para mí ha sido un despertar. Yo sé que hay muchos pastores al día de hoy y muchas personas dentro de la iglesia que dicen, no, es que, pastor, a mí, dame, quiero sentir el olor al libro, no quiero, o sea, yo no puedo estar sin el libro. Y está bien, y es respetable, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien como yo, que sinceramente en temas de incrementar mi porcentaje de lectura y de tener todo en un solo dispositivo, cuando Quique, más créditos, ¿no? Pero cuando Quique me presenta Logos y yo lo empiezo a ver y ¿qué es esto? O sea literalmente, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿cómo? O sea, yo había escuchado de Logos porque algunos, y solo algunos pastores de aquí en Yucatán, ya lo usaban, y yo había visto Logos en diferentes presentaciones, pero se me hacía como que era una herramienta bien compleja. Y cuando ya Quique me lo presentó y empecé a checarlo y empecé a verlo y empecé a usarlo, ahora sí que para mí ha sido o sea, como dije, un despertar, decir, cómo poner todos tus libros, esa parte de la sincronización de comentarios con palabras claves en el original, e irte a los diccionarios, e irte a todo esto, en temas de predicación, para mí ha sido una maravilla. Ahora, en temas de consejería, obviamente, cuando estás enfocado en eso, lo que tú quieres es tener tu bibliografía de consejería, decir, bueno, a ver, vamos a preguntar, vamos a checar cuáles son los must-sees, o sea, si los libros más vistos, los que tienes que tener de consejería, porque ahorita hay mucho en español también, gracias a Dios, y también en inglés, y de repente luego se le ocurre sacar su paquetería de consejería, ¿no? Entonces, o sea, pues ¿para qué le buscas, no? O sea, dale clic, descárgate eso, y está padrísimo porque solo pones en el buscador consejería y o sea, todo, por ejemplo, el que hayan metido los folletitos estos de la EBI, que todos los temas que ha mencionado Quique ahorita, pues son esos folletitos, no son como que unos, o sea, un vistazo rápido de ataques de pánico, de ansiedad, problemas de divorcio, matrimonio, adicciones, enfermedades, cuando la muerte llega, que todos son de línea de consejería. O sea, tú puedes ver claramente ahí en esos folletitos preguntas rápidas, textos bíblicos que te llevan a eso, y que esos lo tengas en el Logos a un botón, y que los puedas como que sincronizar todos y luego ir viendo, descargando, poniendo porciones, subrayando, bueno, en el caso mío también en la Biblia los versículos, poniendo ahí los temas exactamente de consejería de los libros que están ahí, y luego también esta parte increíble que tiene Logos de, por ejemplo, pones palabra ansiedad, ¿no? Y los materiales que hablen de la ansiedad te van a salir ahí enlistados para ver quién dijo qué sobre la ansiedad. Esa es una locura. El problema en Logos es después decir, o sea, tengo que administrarme de tiempo. Exactamente, tengo que administrarme de tiempo porque hay tanta información tan increíble, tan rica, tan enfocada a los temas, que obviamente pues es algo, o sea, que para ti como pastor y para alguien que se acerca a consejería, te resume mucho el tiempo de trabajo, te resume mucho el tiempo de búsqueda, porque como ya están filtrados por las áreas y han cuidado también la parte de los autores, pues obviamente dices, mira, qué excelente, mira, que tengan en digital, por ejemplo, el libro de Consejería Cristocéntrica, que es o sea, creo que solo Logos lo tiene ahorita en digital. Entonces es una maravilla. El otro libro de Lambert, de Teología de la Consejería Bíblica, que también lo tienen en Logos. O sea, la verdad,
es una mega herramienta que te enfoca, te reduce tiempo de búsqueda, te reduce tiempo de estar comprando en varios lados porque todo se enfoca ahí. O sea, la verdad que como dice Kike, estos esfuerzos de estar utilizando logos y llevando logos como herramienta de consejería, creo que van por un excelente camino y lo que ya han hecho ha sido de mucha bendición para muchos de nosotros. Así es, gracias a Dios por eso, definitivamente es su gracia y nosotros como compañía nos sentimos de verdad honrados, nos sentimos privilegiados de poder estar contribuyendo de esta manera a la iglesia, ¿no? A través del desarrollo y la creación y conseguir estos recursos, que no es un esfuerzo, y eso es algo que quiero que sepa nuestra audiencia, no es un esfuerzo individual de nosotros como compañía el lograr todo esto. Definitivamente, como decía Marcial, pues tenemos recursos de muy buenas editoriales, como Evi y otras tantas que se han sumado a este esfuerzo. El año pasado pudimos contar con la colaboración de Quique, de Marcial, de Gadiel, de otras voces muy autorizadas en América Latina para desarrollar la guía de consejería, que en esta ocasión a este muy buen trabajo, y seguramente eso es algo que ustedes desconocían como usuarios, pero esta herramienta que lanzamos con Logos 9, la guía de consejería y todos estos temas que ustedes están viendo ahí, toda esta información que están viendo ahí es producto de un trabajo en equipo que logramos en su gran mayoría con Quique y su equipo. Así es que definitivamente este no es un trabajo individual, es un trabajo en conjunto como iglesia que el Señor nos está permitiendo hacer. Y en esta temporada estamos añadiendo, si en sí mismo ya la guía de consejería es una muy buena herramienta, le estamos perfeccionando, estamos añadiéndole más material y ahora estamos lanzando también, estamos añadiendo a esto, estamos complementando la guía de consejería con los manuales de consejería de Tim Clinton, que es uno de los recursos también que han sido muy solicitados y que han sido de muchísima ayuda también para la iglesia en Estados Unidos y ahora será también para la iglesia hispana. Así es que si en sí ya, si aún así Gadiel ya se estaba subiendo un Ferrari, pues ahora se va a subir a un Ferrari con Touch Bar y toda la onda, ¿no? Ya aquí ya va a tener así con turbo, masaje en el asiento, todo aquí, todo nice, ¿no? Ya se está subiendo a un Tesla el buen Gadiel, así es que deseamos que esto sea de gran ayuda para todos ustedes que están sirviendo activamente en la consejería y aquellos que tenemos que ir caminando más hacia allá para irnos perfeccionando en el sentido de poder ir siendo útiles para el Señor y edificando a la iglesia. Bueno, pues de verdad es que esto es un tema súper amplio. Yo casi estoy seguro, me atrevo a afirmar que no es la única vez que vamos a reunirnos. Estaremos ahí haciendo una cita para poder continuar con más temas de consejería porque este es un aspecto súper amplio y espero que muy pronto podamos tener otra vez la oportunidad. Prometo, Quique, hacerte otro espacio ahí. Ahí voy a ver a quién puedo sacrificar y voy a decir, bueno, está bien, tú ya estuviste mucho, dale chance a Quique, ¿no? Gracias, mi Para Charlie, que podamos reunirnos otra vez. Valoro la misericordia. No, mi amigo, un placer. Ya igual te dije, hay que armar algo con otras voces de consejería, con Ale y gente que ayudó a hacer la herramienta que hoy comentabas y que está haciendo un trabajo serio en el mundo hispano en consejería y va a ser un placer generar estas charlas y estas conversaciones en pro de que ya no más solo pastores, sino también el cuerpo de Cristo pueda ser animado en qué es lo rico de la consejería. O sea, tú no tienes que ser pastor o ministro de culto. Tú puedes ser un miembro fiel de tu iglesia y equiparte y usar las plataformas y los recursos de Logos para ayudar, empezando en tu vida personal, familiar y ministerial a otras personas, a tu grupo de comunidad, a tu grupo pequeño, en tu ministerio de lo que sea. Al final del día, repito, todos somos consejeros. La única pregunta, somos bíblicos. Entonces, gracias Charlie, gracias a Marquitos y al equipo ahí que hace posible este recurso para la gente en el tema digital y cualquier cosa ahí, tanto con tu consejo en noviembre, los que quieran acompañarnos con tuconsejo.com o ahí en consejero.org están todos estos recursos, artículos y demás que dentro de la coalición de consejería se adaptan, se traducen y se escriben para la edificación del cuerpo de Cristo en esta importante área, ¿no? Ya, sin duda alguna.
Pues a manera de despedida y como último punto, quiero hacerles esta pregunta abierta también. Muy importante lo que decías, Quique, yo lo creo completamente. O sea, la consejería no es una labor exclusiva del pastor, del diácono, del anciano. La consejería, pues es un trabajo del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, si tú perteneces al Señor, si tú has sido redimido por la sangre del Cordero, pues eres una persona útil para prepararte, capacitarte y aconsejar a la iglesia, ¿no? Definitivamente eso es bueno. Así es que, en este sentido, ¿qué responsabilidad? Y es una pregunta abierta para ustedes tres aquí. En su experiencia y en su evaluación, ¿qué responsabilidad, qué valor hay en que la iglesia crezca en el tema de la consejería bíblica? ¿Qué serían algunos aspectos importantes por los cuales, o motivaciones importantes por los cuales la iglesia, sea un pastor, predicador, maestro, congregante, debe crecer en el tema de la consejería bíblica? Bueno, yo ahí quisiera, antes de que hable Quique y que hable Gadiel, porque creo que lo que Dios ha hecho ahorita en Horizonte ha sido o nos ha servido, al menos para la iglesia en México, de poder ver un modelo o acercarnos a un modelo de ver a una iglesia que aconseja a la iglesia. Uno de los términos que yo escuché cuando Dios me permite el poder conocer a Quique y poder conocer lo que Dios le está permitiendo hacer ahí en Querétaro, fue muy importante eso, ¿no? O sea, capacitar a la iglesia, equipar a la iglesia para que la iglesia sea una iglesia que aconseje a la propia iglesia. Que estamos viendo, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente sea la propia iglesia, que no solamente a través, como él decía, de un departamento de consejería bíblica, sino que las personas que asisten a la iglesia estén siendo instruidas, dirigidas, guiadas y enseñadas con cómo lo que tú sabes de Dios y cómo lo que Dios te mostró en tu palabra se puede compartir con otra persona o ser instrumento para otra persona, para tu hermano en Cristo, para la persona que llega a la iglesia, para atender asuntos familiares, esposos, hijos, padres. O sea, cómo todo esto, cuando la persona llega y te dice, oye, fíjate que es una oportunidad para aconsejar. Y en ese sentido creo que como pastores sí se nos presenta un reto para que podamos establecer estrategias en las cuales nosotros no solamente desde el púlpito, como lo hemos dicho ya en diferentes ocasiones, sino desarrollar estrategias dentro de la iglesia precisamente para que todos los que asisten a nuestras iglesias, hablando de la iglesia local, cualquiera que ésta sea, sean personas que la forma de abordar las circunstancias, la forma de abordar los conflictos, la forma de abordar las situaciones del día a día, sean filtradas y dirigidas precisamente por la consejería bíblica. Y esto es un reto, porque repito, o sea, aquí en Yucatán hace más de 20 años que está la consejería bíblica, pero en la vida de la iglesia no se ve, no es tangible, no es visible. O sea, entonces yo creo que es el reto. O sea, sabiendo el pastor ya lo importante que es esto, cómo poder verlo en la iglesia. Y creo que Dios, en su gracia y misericordia, ha permitido que Quique y el equipo ahí de Horizonte esté haciendo unos buenos pininos y un buen modelaje, que sí es posible que una iglesia sea formada en ser una iglesia que aconseje a la iglesia. Ya, muchas gracias, Marcial. Gadiel, cuéntanos. Creo que una de las cosas del por qué es importante la consejería bíblica o la importancia de la consejería bíblica dentro de la iglesia es porque nos da una oportunidad muy clara para poder evangelizar. Es una oportunidad para que tú puedas presentarles el evangelio. Entonces, de entrada, creo que la consejería bíblica o el ser capacitado te da una oportunidad para que sepas cómo presentar el evangelio a las personas. Número 2, creo que también es importante porque ayuda en el ministerio mutuo. Es algo que vivimos aquí en Horizonte Querétaro con nuestros grupos de comunidad, donde cada uno de ellos, o al menos la persona que está dirigiéndolos, está siendo capacitado o fue capacitado en consejería bíblica, donde él puede dirigir a este grupo y pueden hacer ministerio mutuo, donde la palabra de Dios es el centro y donde cada vez que viene alguien con una necesidad, esta persona puede sacar la palabra de Dios y aconsejar bíblicamente y decir, mira, esto es lo que Dios dice respecto a ello. Y la otra, creo que es porque es un beneficio para nosotros. A mí me impacta mucho lo que el salmista
decía, ¿no? Él mismo se hablaba y dice, alma mía, bendice a Jehová y no olvides, o sea, él mismo se hablaba. Y es impresionante tú como consejero que a veces estás preparando tu consejería, estás orando y de repente vas y buscando el consejo de Dios en su palabra y eso termina ministrándote a ti también. Entonces creo que es importante porque nos da una oportunidad para presentar el evangelio de gente que viene quebrantada y viene buscando consejería y al final termina siendo bendecida con las buenas noticias de salvación. 2, en el ministerio mutuo. Y 3, pues porque tú mismo eres beneficiado de ellos. Dios te habla, al igual que le va a hablar también a tu aconsejado. Quiero recalcar nada más algo antes de terminar con este punto. Hablábamos hace un poco en la pregunta de que si hay una gran deficiencia de esto en muchas iglesias. Pero ¿sabes qué? Pasa esto por la falta de información. Y es que a veces no se nos ha enseñado cómo hacerlo. Yo estoy en una iglesia donde tengo un pastor que siempre se está capacitando y siempre nos está trayendo todo lo que él puede para capacitarnos. Y muchas de nuestras iglesias amadas que tenemos cercanas no han sido instruidas en ello. La consejería bíblica creo que es algo vital porque potencialmente todos somos consejeros bíblicos, pero no han sido enseñadas en ello. Y creo que hay una oportunidad, si nos estás viendo, para que tú te puedas capacitar y puedas ser entrenado en esta área de consejería bíblica para que tú también lo puedas llevar a tu iglesia y pueda haber un boom y puedas explotar todo lo que Dios nos ha dado en su palabra para servir a otros. Pero es eso nada más. Gracias, Char. No, hombre, gracias a ti, Gadiel, de verdad. Mi Quique, bendícenos con tu sabiduría. Yo quiero usar mi logo. Yo quiero usar mi logos. Ferrari. Haces bien. Éxodo 18, Jetro le aconseja a Moisés, y tu pregunta sobre todo en este foro, ¿qué es consejería pastoral? Y qué valor hay en que la gente, los pastores puedan entender la importancia de esto. Dice Éxodo 18, 19, ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces enseña los estatutos y las leyes y hazle saber el camino que deben andar, es discipularle. Y la obra que han de realizar es una clara comunicación de expectativa y roles, delegar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100 y de 50 y de 10. Entonces, hay un discipulado en pro de que ellos atiendan a la gente. Que sean ellos los que juzguen, que el juez es el que le ayudaba a la gente a discernir lo que era bueno o malo, verdad, mentira, bondadoso o no virtuoso, a todo el pueblo en todo el tiempo. Que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Entonces, si tú como pastor estás consciente que estás a punto de tronar, que tú no puedes hacerlo todo, tú no puedes atender a todas las personas y quieres terminar la carrera bien y con gozo, ve a hacer resistir. Y que el pueblo que Dios te encargó se vaya a casa en paz y habite en paz. Creo que la necesidad de entrenarte y discipular y generar una cultura de seguir y ministrar el consejo de Dios unos a otros, no nada más Moisés o el pastor principal, sino como cuerpo de Cristo, como comunidad, es bíblicamente. Ya hablamos del Nuevo Testamento en Romanos, repito, las múltiples porciones que hablan de los unos a los otros. Antiguo testamentariamente, el consejo que el suegro le da a Moisés, porque le dijo, lo que tú estás haciendo está mal, literalmente el 17 dice, el suegro le dijo, no está bien lo que haces. Mi problema es que muchos pastores hoy no está bien lo que hacen. Ellos, y repito, y es muy normal, sobre todo en contextos mexicanos, en los que venimos de un contexto católico, apostólico, romano, en el que nada más se migra de padre a pastor, pero él es el que te tiene que ayudar, él tiene la vara alta con Dios, él es el que tiene el que sabe, y la realidad es que eso es un modelo, no quiero decir no bíblico, pero sí es antibíblico, es lo opuesto a lo que dice la palabra. Entonces, la necesidad es bíblica, el llamado es en las escrituras y la respuesta va a ser entre cada siervo de Dios y el Señor. Si le interesa, pues resistir y que el pueblo esté en paz, ¿no? Si no le interesa eso, pues al final del día cada quien le dará cuentas de sí al Señor, pero para mí ha sido un elemento de que sí, va a tomar trabajo, es horas,
pero al final del día Dios nos llama a oler ovejas. Para mí, mi púlpito es bendecido por las consejerías, me da caminar con la gente, estas circunstancias que puedo traer a la mesa desde el tema bíblico y como histórico y real a que realmente lo que camino con una persona ministra a un porcentaje de gente que me escucha por medio de pues, caminar el proceso de consejería bíblica con gente, ayudándole en lo que más de uno requiere escuchar cada fin de semana, ¿no? Entonces, la invitación está ahí, mi Charlie. Agradecido de nuevo por tu espacio, por tu equipo en estas conversaciones que creo que le hacen bien al cuerpo de Cristo escuchar, porque la realidad es que nadie nos enseña eso. En ningún seminario, bueno, por lo menos así me enseñaron a mí. Mi entrenamiento en el Instituto de Consejería fue autoconfrontación, que no tengo nada en contra que es CCF y es David Paulison, que es uno de mis más grandes regalos y influencias en el tema de consejería, pero eso no es consejería, eso es nada más a confrontarte tú con la palabra. Eso no te ayuda a cómo la ministro con gracia, cómo hablo verdad en amor. Entonces, verdaderamente ahí hay una oportunidad, creo que, y Dios está proveyéndose estos ecosistemas en los que la gente puede conectarse, entrenarse, crecer, ser desafiado y a partir de este año oficialmente certificarse en español como una voz probada en el uso de la palabra bíblica y la consejería bíblica en el día a día anualmente, ¿no? Perfecto, no, hombre, muchísimas gracias, Quique, Gadiel, Marcial, de verdad aprecio bastante y esta es una de las partes que más me encanta de mi trabajo porque no es solamente compartir buen tiempo con amigos, sino ser edificado y ser animado y ser retado. Y bueno, a todos los que nos están viendo, espero que sea, de verdad deseo que sea lo mismo para ustedes, que estas charlas sean motivacionales en ese sentido, ¿no? Que nos ayuden, que nos empujen a ir adelante creciendo en nuestra relación con el Señor y sirviendo mejor a su iglesia, ¿no? Eso es algo que y bueno, pues para cerrar con broche de oro, no puedo evitar anunciarles que tenemos precisamente descuentos especiales por la celebración del mes del pastor. Así es que estamos colocando ahí en los links ahora mismo en el chat. Es la página que tenemos con todos estos descuentos especiales. Recuerde, mi recomendación de verdad siempre es contacte a uno de nuestros asesores en los teléfonos o a través del mail, porque ellos siempre van a poder brindarle mayor información, detalles sobre los productos. Si tiene interés en tener uno o varios productos y quiere saber si hay un plan de financiamiento que se adecua a sus necesidades, contáctenos por teléfono, por mail. Vamos a crear un plan que sea lo más acercado hacia ustedes, a sus posibilidades y que les permita seguir adquiriendo recursos como los que hacemos en Logos. Y obviamente, pues si estamos hablando de la guía de consejería y si estamos hablando de este logro que es sumar las guías de Tim Clinton a esta herramienta que en sí ya es muy buena, pues no podíamos hacerlo sin celebrar con un descuento especial también. Así es que a manera de celebración estamos colocando un descuento especial en las guías de consejería que se añaden en las guías de Tim Clinton que se añaden a la herramienta de consejería en Logos. Y algo que quiero puntualizar y quiero que pongan mucha atención en esto. Nosotros como Logos, nosotros como compañía no estamos aconsejando a las personas. Lo que nosotros estamos haciendo no es un trabajo, estamos dándoles la herramienta. Nos complace desarrollar una herramienta, nos complace darles los medios a ustedes, iglesia, para que ustedes se capaciten, se preparen, sean más eficientes en esta labor y podamos de esa forma en conjunto glorificar el nombre del Señor. Entonces, no es como que la guía de consejería es un consejero en sí mismo, no es una cuestión de que nada más tú le pongas ahí depresión o cualquier tema y entonces lo botes ahí nada más, ¿no? Es una herramienta para que puedas cumplir cabalmente con la responsabilidad y con la preparación que el Señor te ha dado. Y bueno, mi Charlie, nada más, pues también ahí, no voy a evitarlo. Déjame sumarme porque sí, ya estás muy al estilo Palma y quiero sumarme a ese corazón. Quiero a todo pastor que por primera vez quiera ir con tu consejo, quiero sumar a tu kit de regalos un 10% de descuento con tu consejo este año. Si dicen que vieron este espacio que hicimos contigo y por primera vez estás queriendo ir en noviembre a entrenarte, queremos sumar a todo el pool de promoción que estás haciendo un 10% de descuento al citar esta charla y en registro preguntar
y ahí nos vamos a ver, ahí va a estar Logos siempre es presente en nuestra conferencia, pero como que te vi muy generoso y me arde cuando alguien es más generoso que yo, entonces no puedo permitir eso, así que soy formado por hombres que me han modelado eso y queremos ahí meter un pool a la bendición para tu audiencia, mi querido Charlie. Me ganaste, porque ahí se iba yo. Dije, de aquí no se va a ir Quique sin Yo darnos algo ya sé, no me lo reveló ni carne ni sangre. No. Por eso dije, me voy a hacer un harakiri solito, me voy a atorar solito antes que me atoren a mí. Y listo, ahí está. Dije, antes de que se empiece a congelar, así como que, ¿no? Voy a preguntar. Se pierde la conexión, Sí, se pierde la conexión. Que se pierde la conexión. No, hombre, muchísimas gracias, Quique. Miren, esto es un comentario a título personal. Yo de verdad les recomiendo muchísimo a capacitarse en el área de la consejería bíblica y mayormente si pueden aprovechar esta oportunidad de hacerlo en Con Tu Consejo. He tenido el privilegio y la gracia de poder asistir por los últimos 3 años representando a nuestra compañía, pero he podido disfrutar como oyente, como colado ahí en la parte de afuera, varias de las capacitaciones que han dado y de verdad son oro molido para la iglesia. No ha habido una ocasión que yo no vuelva a casa retado y animado y con esa situación en mente de seguirme capacitando en este espacio. Así es que, pues aprovecho, vamos a colocar aquí nada más yo tengo una duda aquí, que también es una duda personal, es, ¿la capacitación está abierta presencial en los 3 niveles? No, este año por COVID está presencial track 1, que es Fundamentos, que es el necesario para certificación, y nada más quedan 19 lugares. Y track 3, que es el track avanzado, que es el que es el auditorio grande, entonces todavía hay espacio, creo que han de quedar quizás 200 lugares. Son los únicos 2 que va a ser presencial, pero está el formato online, que es el track 2, y los tracks en formato digital ya editados y demás, pero en noviembre presencial van a estar, creo que es del 15 al 16, de lunes a viernes. La fecha todo está en contuconsejo.com, pero en persona solo track 1 y track 3 este año por temas de protocolo y de COVID. Entonces, entonces la oferta que acabas de hacer es para todos los que vamos a ir, los que van a ir por primera vez, 10% de descuento al track 1 que será presencial. Sí. Y que quedan 19 lugares, así Fantástico. Que mi anhelo es que puedan aprovecharlo antes de que se agoten existencias, ¿no? Perfecto, muy bien. Y ahí nos veremos también en Logos. Y pues ya lleven la lista de útiles ahí en Logos. Si no, sí, la cosa no va a dar. Gracias, Quique. Aprecio mucho el tiempo que nos diste hoy. Gracias, Gadiel. De verdad, muchísimas gracias por hacer un espacio entre toda esta agenda tan ocupada que tienes. Puedes ir en paz a seguir casando parejas y a seguir expandiendo el reino, ¿no? No, de verdad. Gracias, Charlie. Gracias. Un abrazo. Y Marcial, hermano, pues gracias por tu tiempo también. De verdad que el Señor te siga guardando, te siga usando ahí en el sur del país, en Yucatán, nene. Tierra del venado y el faisán, y la cochinita y todo lo que engorda. Los albutes y los papazules y el queso relleno y uff. Sí, bueno, tú sabes. Me platicaste ahorita de algo, pero sí. Sabes que eso tenemos. Bueno, pues muchas gracias, familia. Y bueno, hermanos, gracias por habernos sintonizado esta tarde. Nos estamos conectando de nueva cuenta pronto para seguir aprendiendo sobre Logos y teniendo otras charlas educativas también. Que el Señor les guarde a todos. Estamos en contacto. Bye bye.